vamos a partir, en esta ocasión vamos a partir de una pantalla en blanco. Vamos a dedicar este pequeño tutorial a entender la estructura interna de un trabajo final de máster, basándonos, observando cómo está construido un artículo científico. Antes de profundizar en estas cuestiones, vamos a conocer, a sentar las bases de cómo se construye, cómo se fundamenta un trabajo de investigación. Si partimos de esta idea, que este es el trabajo de investigación como tal, previamente a este trabajo debemos de tener en cuenta que hay una justificación teórica que nos hace plantearnos unos objetivos de esta investigación y que esta investigación, para poder desarrollarse, ha de tener un marco teórico y un marco metodológico para de esta manera llegar a un punto final, que son unas conclusiones en las que debemos cumplir con estos objetivos que estábamos planteando en el inicio. Entonces, esta estructura es la que vamos a observar ahora en el artículo que vamos a ir repasando. Por supuesto, aquí lo que marco, lo que reseño fundamentalmente son cuestiones de índole estructural, ¿vale? No formal. Me refiero a que después en un TFM, en un artículo, pues va a haber además una introducción. En el caso de ser un trabajo final de máster, habrá un índice, habrá unos anexos, habrá en el artículo y en el trabajo final de máster unas referencias bibliográficas. Pero bueno, estos elementos ahora no reflexionamos sobre ellos, pero nos quedamos con la estructura general y principal de lo que tiene que ser un trabajo de investigación. Una justificación teórica, unos objetivos, un marco teórico, un marco metodológico para llegar a unas conclusiones. En muchos trabajos lo que hay previamente a las conclusiones es una discusión, es decir, una relación, un diálogo entre el marco metodológico, es decir, aquellos resultados que nosotros hemos obtenido, con los puntos clave teóricos del marco teórico, ¿vale? Y eso nos lleva ya a unas conclusiones. ¿Qué estructura tienen estos trabajos? Pues digamos que podemos plantear un trabajo, una estructura basada en dos embudos contrapuestos. Este sería la parte de la justificación más objetivos. Este sería el marco teórico. Todo esto. Y aquí pasaríamos al marco metodológico, llegando al final a unas conclusiones que podríamos resumir en 3 escuetos puntos. Entonces, ¿qué indica esto? Pues que vamos a pasar siempre de lo general a lo particular, y aquí vamos a ir de esto particular a esto general. Todos los contenidos que hay en el artículo comienzan, en el trabajo de investigación, comienzan yendo de las teorías generales, de las ideas más generales, a las más específicas, a las más propias del problema que estamos abordando, para llegar a una serie de elementos que van a ser los que vamos a aplicar en nuestro campo de experimentación, y a partir de aquí el campo se ensancha porque podemos llegar a las generalidades que obtenemos con la aplicación de nuestra metodología, y por tanto después poder llegar a esas conclusiones con las que esperamos corroborar, como decíamos antes, esos objetivos que nos habíamos planteado. Entonces, esta sería la estructura
simple, básica, principal de un trabajo de investigación. De lo general a lo particular en el marco teórico y de lo particular nuevamente a lo general en el marco metodológico, para llegar de ahí a extraer unos pequeños elementos que son nuestras conclusiones. Pequeños no porque sean menos relevantes, sino porque es un concentrado, ¿no? Es como la esencia de todo el trabajo previo. Bien, pues vamos a dar paso a un artículo y sobre él vamos a ir reflexionando cómo estructuralmente se ha ido organizando toda esa información, que es de lo que se trata ahora. Pasamos a esa otra parte. Bueno, para este trabajo he seleccionado un artículo, lo he traducido y es un artículo de 2023, como se puede ver aquí, o sea que es un artículo bastante reciente. Proviene de la revista Complementary Medicine Therapies. Ahí está su DOI, los autores son coreanos, no voy a leer sus nombres porque lo diría bastante mal, es un artículo que está en acceso abierto y se titula Efectos de la musicoterapia como tratamiento alternativo sobre la depresión en niños y adolescentes con TDAH al activar la serotonina y mejorar la capacidad de afrontamiento del estrés. Importante ya el tema del título, ¿no? Nos está diciendo en qué consiste, nos dice que vamos a hablar de los efectos de la musicoterapia, está explicando qué es esto de la musicoterapia, dice un tratamiento alternativo, en qué sector, en la depresión en niños y adolescentes, ahí marca la población con la que trabaja y que tienen concretamente TDAH. Y nos dice cómo van a trabajar con todo esto, activando la serotonina y la mejora de la capacidad del afrontamiento del estrés. Bien, pues como decía, el artículo lo tengo traducido y vamos a ir trabajando sobre los distintos elementos que lo componen. En primer lugar nos vamos a centrar en el abstract. Este abstract está compartimentado, no es un abstract totalmente narrativo, sino que está separado por el objetivo, el método, el resultado y las conclusiones. Entonces aquí podemos ya ver cómo se ha organizado esta información. El objetivo del estudio fue, y ahí nos lo cuentan, mediante, vamos a usar conceptos clave, la es lo que van a hacer y lo siguiente, la mejora de la capacidad del afrontamiento. Es decir, en 4 líneas nos han contado claramente cuál es el objetivo de este estudio. Para ello nos explican, el método que hemos empleado ha sido diseñar un método aleatorizado con tantos sujetos, que además tiene un grupo de control. Con los sujetos lo que se ha creado es un grupo de musicoterapia, nos dice ahí en un número de 18 personas. Al grupo de control se le hace un tratamiento estándar, al grupo de musicoterapia se le hace musicoterapia activa y musicoterapia receptiva. Nos adelantan los tiempos que sea eso y nos dice, desde una perspectiva neurofisiológica, nos da explicaciones ya de cuál ha sido su método, se rastrearon los cambios, es decir, nos cuenta con quién se ha trabajado, con qué número de personas se ha trabajado, qué se ha hecho con ellos y qué perspectiva se ha empleado para hacer esta intervención. Nos adelantan los resultados y nos habla ya pues de cuestiones más técnicas, que el 5HT aumentó y nos dan las cifras, que se mostraron cambios positivos, que disminuyeron tal, que no mostraron cambios positivos. Es decir, se hace como un adelanto resumido de qué se va a explicar dentro del propio artículo. Y cierran con las conclusiones, ¿no? En conclusión de todo esto, la musicoterapia como tratamiento alternativo, volviendo al título, mostró efectos tal. Por tanto, es muy interesante todos estos conectores. Este estudio quisiera proponer una nueva alternativa y de esta manera queda resumido perfectamente lo que vamos a encontrar a continuación. Todo trabajo comienza siempre por una introducción, es decir, nos llevan a todos los contenidos teóricos donde van a razonar el porqué de la intervención que después en la parte de marco metodológico vamos a encontrar. Entonces, yendo, como decíamos antes, de lo general
Recordar que dibujábamos una especie de embudo. ¿De qué van a hablar primero? Del TDAH. El trastorno por déficit tal se caracteriza, y aquí nos cuentan de en qué se basa esto. Y no lo dicen ellos. Esta es ya una de las partes importantes. Empiezan a poner referencias bibliográficas. Conectores. En comparación con los adolescentes sin TDAH, y referencia. Como resultado, esto sugiere que... Y dicen las siguientes ideas. En un solo párrafo han planteado qué es esto del TDAH y qué prevalencia hay en los que lo tienen y no lo tienen. Y sobre todo apoyado en referencias bibliográficas. En este caso no se usa un modelo APA-7, es decir, no se incluyen los nombres de cada uno de las citaciones sobre el artículo, sino que las referencias se van numerando de una en una y con un enlace. De manera que si queremos ver cuál es la 1, pues clicamos y directamente nos manda linkado al final del PDF. En nuestro caso trabajamos con APA-7, con lo cual tendríamos otra modalidad, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces a partir de aquí ahondan, ¿no? Y ya se van. Vamos a hablar el TDAH desde un punto de vista fisiológico. Y ya no mezclan con lo anterior. Aquí abren un párrafo completo dedicado a todo lo fisiológico. A continuación vemos que hablan de factores ambientales, es decir, abren otra categoría. ¿Vale? Dentro de esta de lo fisiológico, explicaciones, ¿no?, sobre lo que después van a hacer en el marco metodológico, sobre qué van a poner el foco en la toma de datos del marco metodológico. ¿Qué se sabe del 5HT? Interacciones, esto está relacionado con, puede provocar una falta de control emocional, por tanto el inhibidor selectivo. Os dejaré el artículo para que lo podáis leer y poder entender el contenido, ¿vale? Pero como decía, no me interesa el contenido, me interesa la estructura narrativa. ¿Vale? A partir de aquí, los factores ambientales, ¿no? Y nos hablan del estrés, las glándulas suprarrenales, los glucocorticoides. Y después de todo esto que te nos lo explica, dice, por lo tanto, un alto nivel de estrés, Fijaros en la estructura, ¿vale? Y siguen con la parte explicativa. En general, los niños y adolescentes con TDAH tienen altos niveles de estrés, y veis constantemente cada una de las aseveraciones que dan tienen una citación, una referencia. Constantemente. Digo una cosa y referencio quién ha dicho eso. Continúan, ¿no? Los niños y adolescentes tienen una mayor flexibilidad emocional que los adultos, van explicando, ¿no? Sin embargo, en realidad, el tratamiento médico, y aquí empiezan a explicar cuál es el problema al que van a hacer frente. Y nos dicen que han detectado que existe una necesidad absoluta de un tratamiento sostenible que sea más seguro y con un efecto duradero. ¡Wow! Aquí dicen, es que aquí hay algo que no está funcionando, aquí hay algo sobre lo que se puede actuar, ¿no? Y a partir de aquí hablan ya de la intervención que van a hacer, la musicoterapia. Y explican, ¿no? Tratamiento no farmacológico, numerosos estudios anteriores, y aquí empiezan a apoyarse ya en qué han investigado antes que ellos. Y entonces, una vez que ya han planteado TDAH, los puntos sobre los que van a poner el foco en su investigación, qué van a aportar, nos hablan de cuál es el objetivo de la investigación. Y dicen, el propósito y el enfoque de este estudio está diseñado en el contexto de... Y nos explican, ¿no? Cuando se aplica la musicoterapia, el sujeto de tratamiento proyecta su tensión y ansiedad, y empiezan a justificar por qué es pertinente usar la musicoterapia en un contexto de TDAH. Y por supuesto, se apoyan en una idea. Explican más, ¿no? A medida que la respuesta emocional cambia gradualmente, esto trae tal beneficio, siguiendo el tempo y el acorde de la música. Referencia bibliográfica. Además, ahondan mucho más en por qué la musicoterapia
es importante en estos casos, ¿no? Y hablan de la participación, la improvisación, la autoexpresión positiva. Van aportando todos los puntos fuertes en lo que la musicoterapia va a poder aportar en este contexto. El principio de funcionamiento se explica en detalle a continuación, es decir, van a aclarar por qué fisiológicamente y neurológicamente esto de la musicoterapia es operativo en este tipo de casos. ¿Va? Después de haber hecho como una introducción general a la musicoterapia, ahora van a lo concreto. Nuevamente se da esta estructura de haber hablado de la parte general de la musicoterapia a la parte particular. ¿Vale? Siempre hay en todos estos trabajos una visión general de lo general a lo particular, y en cada uno de los subapartados o de los subcontenidos que se van desarrollando se reproduce la misma estructura, ¿vale? Entonces aquí van ya a lo específico de la musicoterapia, ¿no? Lo detallamos a continuación y empiezan a hablar del sistema límbico, que si el cerebro, que si los estímulos auditivos. Además se debe tener en cuenta, constantemente veis con estos apoyos gramaticales y narrativos, estos recursos expresivos, se va haciendo hincapié en aquello que el lector debe tener en cuenta, ¿vale? La habilidad de afrontamiento, y nos explican qué es esto de la habilidad de afrontamiento, y por supuesto nos lo justifican. Aquí insisten mucho en estudios previos relacionados, han confirmado que la estimulación auditiva mediante melodía, tal, y referencias. Además, se ha descubierto que en estudios anteriores carecían de una investigación sistemática sobre la práctica, por tanto es importante hacer lo que nosotros vamos a hacer. Así el estudio intenta analizar, y aquí nos vuelven a recordar el objetivo, ¿vale? Cierran todo este apartado volviendo a resumir cuál va a ser el objetivo de la investigación, ¿no? Dice, analizar cuantitativamente los efectos de la musicoterapia como tratamiento alternativo, vuelve a aparecer esta palabra, esta expresión, sobre la depresión en niños y adolescentes TDAH, es decir, lo que ponía en el título, en base a cambios en los indicadores neurofisiológicos del 5-HT, del cortisol, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, frecuencia cardíaca y escala psicológica con indicadores psicológicos, ver esquema 1 y 2. Como todo esto es muy técnico, dice, esto os lo hemos explicado con unos diagramas. Muy importante el añadir estos elementos. Con base en resultados de investigación verificados, pretendemos confirmar, es decir, eso, cuál es la meta de este estudio, cuál es el sentido de hacer este trabajo, y confirmar la posibilidad de la aplicación y utilización continua de la musicoterapia como alternativa a la medicina para prevenir y tratar la depresión en niños y adolescentes con TDAH. Esto es una de las partes fundamentales de una investigación, el dejar tremendamente claro cuál es el cometido de lo que vamos a hacer, ¿vale? Y de esta manera os lo aclaramos de esta manera, y hay un cuadro que explica. Y los cuadros, lo interesante de los cuadros o de las figuras, es que hay una nota a pie de esa figura que explica todo lo que hay ahí. Y entonces dice, pues lo referente al A es el grupo de musicoterapia para TDAH. El B indica el otro grupo de musicoterapia para TDAH. Y el C, el grupo control. Y además dan una aclaración de las abreviaciones que hay, ¿vale? Este sería el A, este sería el B y este sería el C. Y va hablando de los tiempos, del pre y el pre-post en la primera y en la sesión 24, etcétera, etcétera, ¿vale? Clarifican al 100% qué es lo que se va a hacer. Con otro esquema, pues explican igual, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la musicoterapia en estos niños, ¿no? A nivel fisiológico y neurofisiológico? ¿Qué pasa con la serotonina, con el cortisol? Se va a pretender aumentar la serotonina, activación y decrecimiento del cortisol, ¿vale? Se aclara con una tabla, y a esa tabla se le da toda esta nota que indica, en este caso, los pasos que se van a llevar, ¿no? El paso 1, el paso 2... y el paso 3 en el desarrollo metodológico.
Y a partir de aquí explican cuál va a ser el desarrollo metodológico. Aquí habría terminado prácticamente que el marco teórico, realmente podríamos considerar que el marco teórico ha terminado aquí, ¿vale? Cuando ha contado los objetivos y las metas finales, ¿no? Cuando los ha resumido, pero realmente, bueno, como esto podríamos considerarlo como una parte aclaratoria, ¿no? O explicativa del marco final de la teoría de su investigación, ¿no? Y a partir de aquí ya nos hablan de cuál es el método que han empleado, ¿no? Entonces, diseño de la prueba, cómo han construido este experimento, ¿no? Cómo han diseñado el abordaje del programa de musicoterapia, ¿no? Dónde se ha realizado. Os está hablando aquí de la República de Corea, los participantes, cómo fueron reclutados, cuáles eran los criterios de inclusión, que tenían que tener un diagnóstico de TDAH, no deben haber tenido ninguna experiencia previa con musicoterapia, tenían criterios de exclusión. Esto tiene que dar radicalmente claro, ¿no? Para saber, para poder evaluar si la muestra que se ha tomado es válida o no, ¿no? Además, nos especifican ya cuál es el tamaño de esta muestra, ¿no? Nos dice que se partió de 60 sujetos, cómo se dividieron en un grupo control y un grupo experimental, cuál fue el intervalo de confianza establecido, y explica pues todos los elementos, ¿no? Que si esto es por aquí, esto es por allá, y nos dan un cuadro, un diagrama de flujo para aclarar cómo se han ido subdividiendo los participantes, ¿no? Cómo se ha llegado al final a 18 personas en el grupo control y a 18 personas en el grupo de musicoterapia, ¿no? Con todas estas diferencias, ¿vale? Nos explican, ¿no? los controles de la investigación, ¿no? La aleatorización y el cegamiento, ¿no? Cómo el investigador principal seleccionó a los sujetos, cómo fueron asignados a cada uno de los grupos, que los musicoterapeutas y la investigación no estaban cegados en el tratamiento asignado, pero sí los estadísticos que hicieron todos los análisis. Nos explican ya cómo han sido las intervenciones, es decir, cómo ha sido el protocolo de trabajo con las personas, ¿no? El grupo de control, el grupo de musicoterapia, y nos habla específicamente de la intervención en musicoterapia, ¿no? Nos vuelve a explicar un poquito que la musicoterapia es una alternativa a la medicación y ya nos cuenta metódicamente cómo ha sido ese trabajo, ¿no? Durante tantos meses, tantas sesiones, que se realizó musicoterapia, se realizó de la siguiente manera, paso 1, paso 2, paso 3, lo mismo que estaba en la tabla inicial, pero ahora contado de forma narrativa, ¿no? Y nos dice que este programa, esto es muy importante, se hizo en referencia a estudios previos y nos ponen todas las referencias bibliográficas. Es decir, esto no se lo han inventado ellos, se han basado en la experiencia de otros investigadores que previamente han estado desarrollando esto. Nos aclara que las sesiones de musicoterapia fueron realizadas por 3 musicoterapeutas certificados que tenían una amplia experiencia. Como veis, todo está perfectamente clarificado. Nos habla de la sala, de la temperatura de la sala, que se colocó un piano, y ya empiezan a profundizar poco a poco en el tipo de intervención que se hizo, ¿no? Al escuchar música, los 3 pasos, que se tomaron registros de los cambios específicos, que se clasificaron cualitativamente las emociones expresadas, cómo se pasó la encuesta del estudio, intentó seleccionar canciones que corresponden a 3 condiciones musicales: motivadora, relajante y M+R. Desconozco qué es M+R, tendría que profundizar más en el artículo. Nos dicen quiénes completaron eso con una escala Likert de 5 puntos. Nos dan las advertencias, ¿no? Para minimizar la influencia de las letras, se seleccionaron géneros como el pop sin letra, la música tradicional coreana y New Age. Es decir, justifican absolutamente todo, no es pongo una música, les paso un cuestionario que me he inventado. No, está todo absolutamente razonado y explicado y justificado. Además, ¿veis? Con todas estas partículas se seleccionó la música que coincidía con las preferencias de los participantes. Y aquí hay un artículo que probablemente habla de la importancia de usar
músicas músicas seleccionadas bajo las predilecciones o los gustos de los participantes, ¿no? Se seleccionaron un total de 3 canciones. ¿Cuáles? Y aquí nos dicen los nombres de las canciones, que se seleccionaron a través de una encuesta. Las canciones elegidas se compusieron en clave de do, re y sol mayor. Nos dan los datos musicales, acordes mayores con algunos acordes menores intercalados para crear interés en la música. Esto de hablar de la música es fundamental en musicoterapia. No podemos hacer ningún trabajo sin hacer alusiones directas a cuál es el condicionante de la variable independiente, la música, que es la que empleamos en los estudios. Nos habla de qué pasó con los del grupo control, ¿vale? Y a partir de aquí ya dice, vale, ¿cómo hemos evaluado todo esto? Y empiezan a decir, se recolectaron muestras de sangre. Y técnicamente pues nos dicen qué se hizo con esto de las muestras de sangre. Los análisis de 5-HT y cortisol. Para determinar el nivel de tal se utilizó el método de cromatografía líquida y nos explica en qué consiste esto, de dónde provienen todas las tomas, los equipos de medición para frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, etcétera, etcétera, se midieron y nos cuentan, se midieron una vez por minuto hasta un total de 3 veces inmediatamente antes y después de la musicoterapia. Se calculó el valor promedio, el nivel de significancia se estableció en 0,05, nos remiten al esquema 2, que ya habíamos visto anteriormente, ¿vale? Para que comprobemos y corroboremos todo eso en el contexto, ¿no? El inventario de medidas psicológicas. Nos dicen que se usa el inventario de depresión infantil, que es de Kovacs, y aquí nos remite al artículo de Kovacs original, nos explica que tiene 27 preguntas y nos explica, ¿no?, que si la puntuación combinada está en un rango de puntuación de tal, si la puntuación combinada era superior a... Nos explican cuáles son las condiciones de obtener esos resultados, ¿no? Cuestionario de molestias diarias, el siguiente cuestionario, y lo mismo, ¿no? Sobre el estrés diario, cuesta de 8 cuestionarios de factores. Nos habla del nivel de consenso interno para validar todos esos datos, el Cronbach, con un factor de 0,85 y todos sus siguientes datos numéricos, ¿no? Por supuesto, nos habla de que todo este estudio está aprobado por la Junta de Revisión Institucional y aquí indica el número de aprobación, el código, ¿vale?, que se han cumplido con todos los requisitos de comité ético. Y aquí ya pasamos, una vez que ya han explicado cómo se han tomado los resultados, se pasa al análisis de los resultados. Es decir, qué análisis estadístico se ha pasado, ¿no? Se realizó mediante pruebas pareadas y pruebas no pareadas y análisis. Y de aquí pasamos ya a los resultados como tal, ¿no? Nos explican, ¿no?, que se realizaron las entrevistas previas, el reclutamiento empezó en tal... Todo esto es la aclaración y justificación de cómo estos datos han sido válidos, ¿no? Posteriormente los sujetos no participaron en todas las sesiones y explica, ¿no?, condiciones del desarrollo de este protocolo, ¿no? Primero nos explica cuáles son las características de los sujetos participantes. Quiénes son hombres, quiénes son mujeres, tanto en el grupo control como en el grupo de musicoterapia, ¿vale? Y nos dan pues la edad, la altura, el peso, la superficie en metros cuadrados, el peso, el índice de masa corporal, o sea, datos absolutamente biométricos. Estos datos no están directamente puestos así visualmente en el artículo. Hay que acceder como en un enlace aparte, ¿no? Pero nos los dan, ¿no? Porque con esto tenemos la característica clara y diáfana de los participantes, ¿no? Y aquí ya nos habla del primer análisis neurofisiológico con el 5-HT. Expresión de la serotonina en el grupo de musicoterapia. Y aquí ya nos dice, ¿no?, que este análisis mostró un aumento estadísticamente significativo que después y ya nos dan los datos pormenorizados. Y esto nos lo aclara con una figura que además tiene una nota que nos explica todo esto. ¿Vale? Después, los niveles de cortisol.
lo mismo, el grupo de musicoterapia tal mostró niveles de cortisol estadísticamente significativos más bajos después de la musicoterapia y nos dan los datos obtenidos en el cálculo estadístico. Por supuesto, la gráfica, ¿vale?, con el grupo control y el grupo de musicoterapia, para poder ver, ¿veis?, pues esta relación en la que se reducen los datos. Su nota explicativa del gráfico, y ahora nos habla ya de los datos fisiológicos, ¿no? ¿Qué pasa con saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por supuesto la tabla en la que aparecen en el pre, en el grupo control y en el grupo de musicoterapia, el pre y el post, ¿no? Y ya después se pasan a la parte psicológica, ¿no?, de los cuestionarios que les han pasado, ¿no?, sobre depresión, estadísticamente significativas más bajas después de la sesión de musicoterapia, con lo cual ya dice claramente que la musicoterapia ha sido buena, pero lo justifica con todos los datos posteriormente. Nuevamente una tabla que explica esto y un gráfico, ¿vale?, y nos muestra que el grupo de musicoterapia ha tenido un descenso. La nota aclarativa del gráfico. Después nos vamos al estrés. Han sido significativas la reducción de este estrés después de la musicoterapia. Nos vuelven a dar los datos. La figura que lo explica, ¿veis?, marcando esta tendencia en el grupo de musicoterapia. La nota que aclara todos esos datos, y aquí ya pasamos a la otra parte, ¿no? Una vez que ya hemos contado los resultados, vamos a explicar ahora qué pasa con la relación entre lo que nosotros hemos hecho y lo que las teorías dicen, ¿no? Y nos vuelven a contar, ¿no? Este estudio se realizó para verificar la eficacia de la musicoterapia tal, mediante la activación de la serotonina. Para ello este estudio comparó tal y tal. Para el tratamiento de musicoterapia se aplicó como primer paso, como segundo paso, y nos hablará por aquí del tercer paso. Al aplicar el tratamiento en 2 etapas, el objetivo era activar el 5-HT. Antes de aplicar la musicoterapia no había diferencias significativas en los niveles de expresión de serotonina entre el grupo de musicoterapia y el grupo control. Pero, claro, ¿qué es lo que sucede? Que aplicamos la musicoterapia y empieza a haber diferencias. Importante, ¿no? Aquí nos están diciendo, nos están aclarando que, o están anticipando a las conclusiones, que este estudio ha sido significativo, ¿vale? Y dice que el grupo de musicoterapia mostró niveles de cortisol estadísticamente significativos más bajos. Es decir, lo mismo que nos ha contado antes, aquí nos lo cuentan de forma narrativa. Y nos recuerdan el objetivo, ¿vale? El plan de la investigación se basó en estudios previos, ¿vale?, para justificar que esto no ha sido inventado. Nos lo vuelven a poner con una referencia. Los resultados reales de las mediciones también mostraron cambios positivos. Es decir, que hay estudios previos que dicen que esto es positivo, pero los resultados reales de nuestra investigación, nuestras mediciones, también muestran que los cambios han sido positivos. Y aquí viene ya uno de los puntos importantes, ¿no? Esto es consistente con los resultados de un estudio previo realizado por, aquí dan los autores, que sugiere que las emociones y los factores neurofisiológicos como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las hormonas y la temperatura corporal están estrechamente relacionados. Nueva referencia. Y empiezan ya a justificar, ¿no?, o a determinar que la musicoterapia ha sido efectiva. La musicoterapia puede provocar tarará. Además, vuelven todos estos elementos, ¿no? Como resultados de la medición se mostró que se confirmó que el efecto neurofisiológico En el último paso, después de realizar la improvisación y la autoexpresión positiva, además, vuelven, como resultado de la medición de la escala psicológica se confirmó que, dado que las personas con TDAH tienen más probabilidad de sufrir trastornos emocionales como la depresión, otro
como otra conclusión aquí, la musicoterapia puede interpretarse en una dirección muy alentadora, ya que no solo alivia la depresión de los niños y adolescentes con TDAH, sino que también fortalece su capacidad para hacer frente a los problemas. Nos está diciendo que esto es tremendamente útil, ¿no? Como se resumen los resultados generales, cuando se resumen, perdón, los resultados generales del análisis, los puntos tal, se pueden resumir de la siguiente manera. Y aquí hacen un resumen de todas las aportaciones. Y lo diferencian en 2 puntos, ¿no? En primer lugar, todo eso. En segundo lugar, todo esto. Y van hablando de la musicoterapia puede ser un tratamiento alternativo, no farmacéutico para la depresión, es decir, lo que decían en el título. Por eso el título es muy importante que contenga todo lo que está desarrollado en la investigación. De hecho, estudios previos han indicado, vuelven a reforzar todo esto y a apoyarse en lo que ya está hecho. La musicoterapia utilizada en el presente estudio tiene la ventaja de que tiene una accesibilidad conveniente durante el tratamiento continuo. Se diseñó transmitir archivos fuentes de sonidos, aclara cuestiones, ¿vale? Esta configuración de musicoterapia minimiza la necesidad de espacio y del coste del tratamiento, otro de los valores, ¿vale? Va poniendo en valor todo lo que han extraído de aquí. En segundo lugar, la musicoterapia es un método de tratamiento eficaz para el TDAH. La musicoterapia tiene la ventaja, ¿veis? Emplear estas expresiones es muy importante. Por otro lado, a vez que partículas para añadir, ¿no? Conectores. Los estudios existentes sobre musicoterapia para niños y adolescentes se han centrado en mejorar la capacidad académica, algo que en su estudio no lo han contemplado, pero estos se centran en esto también, ¿no? Y lo refuerzan. O en la mejora de la impulsividad y la atención basándose en la terapia cognitiva, y te añaden otros tantos estudios. Fijaros que ya vamos por 76 referencias en un artículo que tiene aproximadamente unas 6.000 palabras, aproximadamente, ¿vale? Después nos dice aquí qué limitaciones han tenido para poder hacer todo esto, ¿no? Importante. Y ya llegan a las conclusiones. Y importante ver que las conclusiones es un parrafito. Es decir, las 3 gotitas que marcaba en el inicio de este tutorial, ¿no? En conclusión, algo que ya hemos leído, ¿no? Que ya hemos visto, la aplicación de la musicoterapia como tratamiento alternativo para la depresión de los niños y adolescentes con TDAH, es decir, lo mismo que pone en el título, mostró efectos neurofisiológicos y psicológicos positivos. Esa es la palabra clave. Este estudio, y esto es un poco la prospectiva, pretende presentar una nueva alternativa de la medicina hacia la prevención y el tratamiento de la depresión del TDAH a través de un enfoque neurofisiológico y psicológico. Nos lo vuelven a recordar. Pretende que sea una herramienta alternativa a los tratamientos médicos. Y luego ya cuestiones técnicas sobre el artículo, ¿no? Disponibilidad de los datos, dónde se pueden encontrar, y las referencias. Aquí están las referencias, no sé cuántas han salido al final, 30 y no sé, o sea, 70 y no sé cuántas, 76 referencias, ¿vale? Y ya agradecimientos, si ha habido fondos para hacer esta investigación, información de los autores, qué ha hecho cada cual, la conceptualización lo ha hecho el borrador original no sé quién, la escritura y revisión, bueno, pues todas las partes, ¿no? De la declaración ética nuevamente, informaciones adicionales, ya cuestiones técnicas del artículo, ¿no? Cuándo fue recibido, aceptado, publicado y el DOI, ¿vale? Esto es una estructura general que cualquier trabajo de investigación, cualquier artículo científico, cualquier trabajo final de máster debería tener, ¿no? Cada uno con su estructura, ¿no? Como decíamos, ¿no? En un trabajo final de máster hay un índice general, aparte de una portada, que en estos trabajos de investigación no hay una justificación, hay una introducción, que viene a ser como un resumen extendido de lo que va a ser todo el artículo, o todo el trabajo, hay unos objetivos, sobre esto ya hay un marco teórico, hay un marco metodológico, ¿vale? Todo esto es resumen de lo primero que hemos visto, para llegar a una discusión, en caso de que se pudiera establecer, porque hay datos que se pueden comparar, ¿vale? Y al final unas conclusiones. Y por supuesto, las referencias bibliográficas,
las conclusiones, las referencias bibliográficas y a veces anexos, ¿no? Pues para añadir todas estas tablas, partituras, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues esto es un poco a lo que hay que tratar de llegar con el trasfondo estructural narrativo de un trabajo de investigación. Espero que haya sido clarificador y que os ayude en vuestros trabajos. Adelante con la tarea. Hasta la próxima.